Hoy tengo el honor de presentarles a un invitado extraordinario, periodista, escritor y reportero. Él ha llevado su talento y su cámara a lugares tan diversos como Ucrania, África, Oriente Medio, sur de Asia. Ha colaborado con medios de la talla de New York Times y ha trabajado en operaciones humanitarias con Médicos Sin Fronteras, ofreciéndonos una perspectiva única que revela realidades a menudo ocultas. Como corresponsal de la agencia EFE en la India y Pakistán y director de la revista 5W, nuestro invitado ha sido testigo de varios cambios y desafíos de nuestro tiempo. Su trabajo desafía a mirar más allá de lo aparente y a comprender las historias que hacen detrás de las noticias. Hoy nos sumergiremos en una charla sobre el estado actual del mundo, a través de los ojos de alguien que ha estado en primera línea en Afganistán, Ucrania, África y otros lugares críticos. Exploraremos un poco sobre la difícil situación del conflicto entre Israel y Palestina, hablaremos sobre los desafíos y retos en materia de derechos humanos y descubriremos las experiencias personales de Agus en contextos sensibles y a veces extremos. Así que, amigos, amigas, prepárense para una conversación muy humana e inspiradora con Agus Morales. Bienvenidos todos al canal de Social Project. ¿Qué tal, Marc? Muchas gracias por invitarme. Estamos aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde Agus colabora como profesor y nos ha cedido el espacio amablemente. Primero, preséntate, quién eres y a qué te dedicas para que las personas te conozcan. Bueno, me llamo Agus Morales y dirijo la revista 5W, que es una revista dedicada a crónica y fotografía internacional, y básicamente me dedico a escribir y a editar, ¿no? Gracias, Agus. Empecemos con la entrevista. Preguntarte qué desafíos enfrentaste en Afganistán. Bueno, por ejemplo, el caso de Afganistán, hay generaciones enteras que no han visto la paz, ¿no? Ya desde los años 80, ¿no? la invasión soviética, después en los años 90 la guerra civil, la llegada de los talibanes al poder, en la década de 2000 la invasión estadounidense, hasta llegar a 2021, que es cuando los talibanes vuelven al poder. Bueno, pues son décadas enteras en las cuales lo que tiene que hacer el reportero en este caso es contar cómo hay generaciones enteras que no han visto la paz, contar en qué escenario tiene lugar eso. Se acostumbra a describir Afganistán como el cementerio de los imperios. La Unión Soviética, Estados Unidos, pero son esas potencias las que han convertido a Afganistán en un cementerio. ¿Qué vivencia te impactó más en Afganistán? Cuando fuimos allí a hacer una cobertura, recuerdo que fuimos a un campo de desplazados que estaba en el mismo Kabul, en la misma capital. Ya personas que estaban desplazadas por las últimas semanas de guerra y que habían llegado a la capital, sobre todo del norte. Y recuerdo cómo todas ellas, o muchas de ellas, nos llenaron a Ana, su niña, aquí a mí, que es Ana es la editora gráfica de la revista y mi compañera también. Nos llenaron los bolsillos de papelitos con sus números de teléfono. Que, por favor, ayudadnos. Si me puedes ayudar a salir de aquí, por favor, aquí tienes mi número. Nunca he visto tal grado de desesperación como ahí, y que era la capital del país, ¿eh? No, y esos detalles te dan, son el termómetro de lo que está pasando en un país, ¿no? Aún guardamos estos papelitos, ¿no? Que con los números, que estos detalles son los que hablan de ese momento, ¿no? Pues en este caso, pues de la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán. ¿Qué diferencias encuentras entre los refugiados de Afganistán y Ucrania? Ahora, de hecho, el próximo libro que quiero escribir lo que hace es comparar Afganistán con Ucrania y ver qué pasa con la población refugiada de Ucrania, a la cual se le abrieron las puertas, y qué pasa con la población refugiada de Afganistán, a la cual se le cerraron las puertas. Esto hace especialmente sangrante porque en el caso de Afganistán hubo tropas desplegadas de la OTAN, de todos los países de la OTAN. O sea que hay una responsabilidad moral con esa población, ¿no? Y sin embargo no se la ha acogido, ¿no? Y sin embargo la población ucraniana sí, ¿no? Ha huido a Pakistán y ahora lo están obligando a volver a Afganistán, que es una reciente campaña de devolución de personas de Afganistán que está teniendo lugar en Pakistán en las últimas semanas. Contar esa historia y luego contar cuál es el contexto de eso. Pues la retirada de Estados Unidos, los focos ya no están puestos ahí, entonces Pakistán puede hacer eso sin que haya, digamos, eco internacional, ¿no? Pues un poco al final el trabajo periodístico es esa mezcla entre el detalle y la vista aérea, ¿no? Es un poco lo que intento hacer, no sé si lo consigo, pero es lo que intento hacer en lo que escribo. Y después de pasar por la agencia EFE, Médicos Sin Fronteras y hacer diferentes colaboraciones, decidiste crear tu propia línea de comunicación, ¿no? Tu propio estilo, tu propio equipo también, y decidiste, mira, yo quiero hacer este tipo de periodismo, ¿no?
¿Qué sucedió cuando cubriste la muerte de Osama Bin Laden? Me tocó cubrir la muerte de Osama Bin Laden. Yo era corresponsal de la agencia EFE en Pakistán y pues, típica noticia que estás allí y dices, bueno, quiero cubrir esta noticia, ¿no? Cualquier cosa relacionada con, ¿no? En aquel momento el terrorista más buscado del mundo. Y lo hice lo mejor que supe, tirando de fuentes de inteligencia, de los vecinos, de todo. Estando allí, todo. Pero luego me dejó un sabor agridulce porque bueno, recuerdo que le pedí a mi padre que me guardara los diarios del día siguiente en papel y cuando los vi, ya cuando viajé que volví, digo, pues que no hay nada firmado desde Pakistán. Todo lo que está publicando la prensa es desde el primer día, digo, desde Washington, desde Bruselas. La revista 5W, El Origen. ¿Y qué te motivó entonces fundar la revista? Mira, el origen de la revista es algo tan sencillo como varios profesionales que nos dedicamos a esto, pues nos dábamos cuenta de que quizá las historias que más nos apetecía contar sí tenían lugar en algunos medios, los cuales trabajamos, pero quizá no lo que nos imaginábamos, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta de que, bueno, esas cosas que cuentas a la gente que quieres, pero que no publicas, son importantes y se están quedando fuera, ¿no? Y fue uno de los motores para crear una revista. Y creo que era una idea que estaba en el aire. Tengo muchos compañeros y compañeras que me dicen, bueno, yo tuve una idea similar o hablé con otros compañeros para montar algo parecido. Claro, porque al final estaba en el aire, digamos, ¿no? Y yo pienso que fue producto de una época también y que cada vez había más periodistas freelance, ¿no? Y es un espacio en el cual, más allá de los fundadores, creo que hay gente que todavía no ha colaborado con la revista, pero que de espíritu forma parte de la revista, ¿no? Que es ese espíritu que mira al mundo, que confía en una forma de hacer periodismo que es centrada en las personas, pero a la vez sin renunciar a contar y a denunciar las verdades, ¿no? Ucrania, ¿se explica en los medios de comunicación la situación de la población? Pero tú que has estado allá, estas personas han perdido mucho, ¿no? Ya sea a nivel afectivo por las familiares y después a nivel de vivienda, de comida, de acceso a unas garantías mínimas para sobrevivir, ¿no? Yo pienso que en el caso de Ucrania sí que se está hablando de esas personas. Creo que sí, en general. Creo que sí. Creo que si comparamos la cobertura que se ha hecho en Ucrania, digo la cobertura sobre todo de medios de comunicación occidentales, con la que se ha hecho en otros países, pienso que sí que se han contado historias humanas. Se pueden contar con más o menos tinos esas historias, ¿no? Quiero decir, pero creo que sí que ha habido más esfuerzo por poner cara a las personas que sufren esa guerra. Creo que sí. Una lección de generosidad en la frontera de Ucrania. Yo cuando llegué a la frontera entre Polonia y Ucrania, la verdad es que no me esperaba la frontera abierta y todo el mundo pasando y gente con un cartel, te llevo gratis a Berlín, voluntarios ofreciendo ayuda, había voluntad política y popular. Creo que es una gran lección, la de Ucrania, para otros lugares. Pero cerrar una frontera muy difícil de cerrar. Y pienso que sí que hay muchos programas de ayuda humanitaria en Ucrania y que además Ucrania tiene más capacidad que otros países para asistir a su población, pese a que evidentemente pues la guerra que está sufriendo es terrible, es terrible. Y también, tengo que decir, una cosa que he visto de cerca en muchos lugares, y aquí en particular, y acá los de Ucrania, es como la gente se autoorganiza. No solo el Estado, pero redes de voluntarios, para todo, para el tema educativo, increíble. Supongo que esa ayuda humanitaria que irá bajando con el tiempo, pero de momento yo creo que se mantiene. Y bueno, desde luego hay muchos otros contextos o países en los cuales es igual o más necesaria. Sí, sí. La paz, ¿el gran fracaso del mundo? Creo que este tema que comentas, Marc, para mí es uno de los más importantes que hay sobre la mesa en todo el mundo, que es el tema de la paz. Quizás por la palabra, que no sé si nos molesta o nos parece que es muy azucarada o que nos parece que, no lo sé, o que nos parece que es naif, pero el gran fracaso del mundo ya no es la proliferación de guerras, sino el fracaso de la paz. Que incluso de cara al público parece que sean aburridos, ¿no? Que estemos hablando de algo aburrido, que lo que excita es la guerra, ¿no? Y eso me parece fundamental. Eso va desde la prevención de conflictos hasta la solución, ¿no? No se va a aceptar según qué situación para un acuerdo de paz. Y bueno, no es fácil, pero
hay que poner más recursos y más atención política y mediática en la paz. Yo creo que es algo esencial. Los muros que nos separan en un mundo desigual. Desde la caída del muro de Berlín no hemos hecho más que construir muros en todo el mundo. Muros contra los cuales millones de personas chocan cada día. Y mueren chocando contra ellos. Muros simbólicos o muros físicos, ¿no? Muros físicos como el de Estados Unidos-México, o muros simbólicos como los que hay en otros lugares. Bueno, en el Mediterráneo, digamos que el mar en sí mismo es un muro, es el lugar en el cual la gente al final, bueno, se ha convertido en una fosa común. ¿Hay solución para una migración segura? ¿Por qué no podemos hacer que todas las personas puedan viajar de un lado a otro pidiendo un visado o cualquier trámite burocrático de forma normal, de forma que esta persona no tenga que coger una patera, que pueda coger un autobús, un tren, un avión, ¿no? No sabemos cuál es la solución, pero claramente una vía importante es esa, es ofrecer vías legales y seguras para que la gente pueda llegar de un lugar a otro. Y en el momento que sea posible para esas personas hacerlo, lo van a hacer, porque la gente no arriesga la vida porque sí, ¿no? Si existen esas formas de llegar, pero claro, si es imposible para una persona acceder a un visado para entrar en un país, pues, ¿no? Y es más ordenado. Esas personas, hay muchas fórmulas, es que esas personas se puede dar, imagínate, pues un visado por un año y puede trabajar en ese país. Y luego se puede renovar o no, o bueno, pues ya esa persona llega de forma legal a un país, ya puede trabajar, puede... Hay muchas formas de hacerlo y no son tan difíciles de aplicar, en realidad. Lo difícil es, pues, cambiar el marco mental en el cual nos movemos, que es... que está dominado por la extrema derecha, yo creo, que es la que pone las ideas en este ámbito, porque hay buena parte de otros sectores ideológicos, yo creo, que han abandonado esa batalla. ¿Recuerdas algún momento en que te sentiste que tu vida estaba en peligro? Quizá esto es difícil de entender para la gente, ¿no? Que haya periodistas que lean su currículum, he estado en Siria, Afganistán, etcétera, pero yo no soy el típico que me voy a primera línea de batalla, a mí siempre me he fijado en lo que pasa detrás, ¿no? ¿Y qué pasa detrás? Las personas que huyen, ¿no? Eso no significa, evidentemente, que no son más riesgos, ¿no? Pero no me gusta tampoco mitificar esa figura de, pues... Yo, por ejemplo, no me considero realmente corresponsal de guerra como tal. Honestamente, la vez que... ¿no? Que creo que ha preguntado un poco por ahí, ¿no? La vez que más miedo he tenido fue... Y esto ahora no suena más que antes. Fue más bien en una epidemia. En la epidemia de ébola en África Occidental. En aquel momento... tú no te enfrentas a una realidad física o a que cae una bomba y te puede afectar. Tú te enfrentas a casi un miedo psicológico porque es invisible. No lo ves, ¿no? Y el ébola no es como el coronavirus, ¿no? El ébola es prácticamente cara o cruz. Depende de la cepa, pero si lo contraes, tienes casi la mitad de posibilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces es un miedo bien fundado. Es bueno tener miedo, además. Es muy bueno porque eso te protege. Y es de las veces que más recuerdo, pues eso, miedo antes de salir incluso, dudé antes de salir, ¿no? Es la vez que más miedo he tenido, yo diría que con diferencia. Valientes profesionales que luchan día a día por seguir adelante. En Mozambique, por ejemplo, una maestra que volvió a una escuela destruida y que estaba ahí en una cosa que yo no sé cómo lo llamaban escuela porque está totalmente destruido y que estaba luchando en el día a día. No hacía de maestra, hacía de psicóloga, de compañera, de todo, ¿no? de madre en algunos casos. Porque, por ejemplo, ella contaba que bueno, muchos de estos niños han visto cómo a un comerciante que había aquí lo degollaban, ¿no? Y ella tenía que gestionar eso con los niños. Yo intento hacer cosas para que olviden lo que pasó, ¿no? Hacía algo que no le tocaba, que iba más allá de ella misma, ¿no? La censura durante la pandemia en España. Aquí, en España, cuando empezó la pandemia, los periodistas tuvimos muy poco acceso a los centros sanitarios, a donde estaban pasando las cosas. Yo, de hecho, bueno, publiqué un libro que se titula Cuando todo se derrumba, que son básicamente las primeras semanas de reporteo que hice durante la pandemia, sobre cómo incluso estaban contando más censura aquí que fuera en algunos casos, ¿no? No estoy comparándolo con un conflicto, pero quiero decir que al final la situación para la gente en aquel momento, a finales de marzo de 2020, más o menos, era
que lo que teníamos en la retina eran las imágenes de Instagram de los balcones, etc. No digo que no se pueda hacer, pero la gente estaba amontonada en los pasillos de los hospitales muriendo, ¿no? Y eso vimos muy poco comparado con lo que vemos de otros lugares, ¿no? Y creo que a veces, digo porque siempre hacemos el discurso hacia afuera, hacia adentro creo que también está bien hacerlo. La historia de Ulet, un somalí de 15 años en el Mediterráneo. Me pasó una cosa con... No somos refugiados, hay una historia que es la que abre el libro. Y es curioso porque esa historia la tengo muy grabada en la mente. Bueno, es la historia de Ulet, que es un somalí de 15 años, que fue rescatado en el barco y ha llegado con marcas en la rabadilla y prácticamente no podía caminar, solo decía mamá y Coca-Cola. Ya está, ya muy débil y, bueno, por lo que decían sus compañeros, había sido torturado en Libia y nada, lo metieron en la clínica, lo estuvieron atendiendo y mientras el rescate ya iba hacia Italia, ya parecía que él iba mejorando algo. Y entonces hubo un momento en que le pidió a la enfermera si podía salir a que le diera la brisa y salieron un momento y allí pues se desmayó y falleció allí mismo murió. ¿Alguna situación que te afectó más de lo que esperabas? Recuerdo que una vez, en una misión de rescate también, que hubo una niña que se llamaba Sara que quedó huérfana porque su madre murió en la embarcación en la que viajaban. Y al llegar a puerto, pues yo veía que las ONGs que estaban ahí no estaban moviendo las cosas, no estaban atendiendo a la niña bien, no estaban... Y pues yo quizá lo llevé un poco al extremo y pues ya tiré el bolígrafo y empecé a gritarle a mucha gente y... No lo digo con orgullo, ni te contesto porque me preguntas y es lo que me venía a la mente, ¿no? Empecé a gritarle a alguna gente, a decirle qué estáis haciendo, esto es lo que ha pasado y tenéis que tal... Bueno, hasta limitarme. Y eso, pues... Otras veces me he quedado con ganas de hacerlo y no lo he hecho. Y en aquel momento sí que lo hice. Sí, porque se tiene una persona serena, Sí, equilibrada, sí. que no pierdes... No, cuesta. Pero que para que tú lo hayas hecho tiene que ser una situación muy difícil. Un consejo a los jóvenes periodistas. Consejos ninguno, porque si no ya esto se le acabó un consejo. Pero mi función cuando yo soy profesor asociado aquí, cuando vengo a hacer clases, no siento que mi función sea impartir conocimiento, como se dice, sino más estimular una pasión. Eso es lo que intento hacer, sobre todo. Bueno, luego evidentemente hay cosas técnicas, ¿no?, que tienen que ver con el oficio, ¿no? O en el caso de, pues, por ejemplo, la asignatura que estoy dando este trimestre, que es Periodismo Internacional, que sí que te centras más, pues, en determinados contextos, movimientos de población, intentas explicar cosas, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo siento que mi misión fundamental es estimular una pasión. Y a la vez, que esto es complicado, no mistificarla, no convertirla en un fetiche, que sea vivido, que sea honesto, esa evidencia de la profesión. Y si puede ser, no, tiene que ser que vivan de eso, que eso es complicado, ¿no? Y eso ya quizá pues va más allá de mis funciones, ¿no? Pero todo lo que pueda ser encarar a alguien hacia que, bueno, además de esto tienes que vivir, tenlo en cuenta, ¿no? Que es lo que intenté hacer yo, pues eso es lo que intento transmitir. ¿Cuál ha sido tu trayectoria como periodista internacional? Yo estudié aquí en esta facultad de periodismo, pero luego también estudié un máster de estudios culturales y me doctoré en lengua y literatura por esta universidad, por la Autónoma de Barcelona. Y bueno, de hecho mi tesis es sobre Rabindranath Tagore, que es el poeta indio, y esto me coincidió profesionalmente cuando yo estaba de corresponsal en la India. He estado en diferentes partes del mundo, pues sobre todo estuve en el sur de Asia, estuve 4 años con la agencia EFE de corresponsal en la India y luego 2 años en Pakistán. Eso implicaba pues visitar también los países de la región, Afganistán, Bangladesh, Sri Lanka, etc. Y luego pues estuve un tiempo en Médicos Sin Fronteras y después ya como freelance, que fue cuando ya creamos Revista 5W, y en ese tiempo pues sobre todo he estado haciendo muchas coberturas en clave de migraciones y refugio. Revista 5W, periodismo con historias humanas auténticas y mucho más. Has dado una visión muy diferente a lo que podemos ver hoy en día en el periodismo internacional, una visión muy particular, muy profesional, muy serena, muy interesante también, de ahora de analizar que no todo en periodismo vale, no todo tienen que ser noticias que impacten a la audiencia, ¿no? Es decir, buscar la morbosidad, sino
sino esa visión más humana, más de historias personales, más descubrir, ¿no?, el trasfondo de las cosas, sin hacer esa publicidad mediática a veces, ¿no?, que encontramos en los medios. Y pues a la audiencia un poco decirle que si quiere conocer de a fondo, ¿no?, estas historias, pues que te puede encontrar en tus libros, que es ahí donde están tus secretos más escondidos, y que seguro que entenderá, ¿no?, todo el trabajo que hacéis, que por nuestra parte pues nos parece impresionante, ¿no?, y por eso hemos venido aquí a hacerte una entrevista, porque pensamos que hay que trasladar mensajes que en las redes a veces no encontramos, y que falta más humanidad en las redes sociales, ¿no? Entonces, muchas gracias, Agus, por tu testimonio, y esperamos vernos pronto y agradecerte todo el tiempo. Gracias, Marc, y salud, periodismo y 5W.